Soy Ana Sofía Arcega Rodríguez y hoy 14 de marzo del 2026 analizaremos de manera sistemática la etiología y la patogénesis de la enfermedad desde el marco teórico de la medicina tradicional ayurveda, comprendiendo el proceso clínico desde la disfunción metabólica hasta el daño tisular. En Ayurveda, la salud es el estado de homeostasis metabólica, tisular y excretora, acompañado de claridad mental y sensorial. La enfermedad o Vyadhi se entiende como la alteración de este equilibrio. El estudio de las causas se denomina nidana. La literatura clásica de la Ayurveda clasifica la etiología en tres factores principales mediante Asta Mendri Yadrta Samyoga, que es el uso incompatible o abusivo de los sentidos frente a los objetos, y lo divide en tres factores. Prajna Paradna, que es el fallo del intelecto, donde el individuo toma decisiones perjudiciales contra su propio raciocinio. Parinama, que son los efectos del factor del tiempo, incluyendo la edad y los desajustes emocionales. Estos factores etiológicos impactan directamente a Agni, el fuego metabólico y digestivo, y un Agni deficiente impide la correcta metabolización de los nutrientes, dando lugar a la formación de Ama, que es un conjunto de metabolitos tóxicos no digeridos que actúan como el sustrato primario para las patologías. El proceso fisiopatológico del desarrollo de la enfermedad se conoce como Samprapti. El tratado del Shustra Samhita detalla que este progreso patogénico en 6 estadios clínicos secuenciales denominados Shat Kriya Kala, que se traduce como los 6 tiempos para la acción médica. Y en este proceso lo que ocurre pues es esta alteración de acné que mencionábamos antes, que se va a traducir en la acumulación de ACMA, como podemos ver en la imagen. Al analizar la etiología desde el cuerpo sutil, necesitamos comprender el papel de los Mahayunas o atributos de la mente en la génesis del desequilibrio. Mientras que Sattva representa la claridad y la pureza y la homeostasis mental que se mantiene la salud, Rayas y Tamas, como podemos ver en la imagen, actúan como factores patógenos a nivel psíquico. Rajas, con su naturaleza cinética, impulsa la agitación, el deseo excesivo, el estrés, lo que genera un movimiento errático de los doshas somáticos, particularmente en Vata, mientras que Tamas está caracterizado por la inercia y el oscurecimiento, genera letargo, estancamiento, lo que facilita la acumulación de ama y el bloqueo de los canales o shrotas. Y es precisamente cuando tenemos exacerbados a rajas y tamas que se nubla este raciocinio sátvico, dando lugar al prajnaparadna, que es este crimen contra la sabiduría. Las fallas cognitivas fundamentalmente están fundamentadas en la mala toma de decisiones, en decisiones perjudiciales que detonan una cascada fisiopatológica. Entonces, en la matriz del desequilibrio físico en Ayurveda tenemos vatas agravados, pitas agravados y kapas agravados. En Vata vamos a tener naturalezas frías, secas, erráticas, con síntomas de atrofia, dolores nerviosos, sequedades y crujidos articulares, con ansiedad, con miedo, con inestabilidad. Cuando Pita está agravado, lo que vamos a tener son cuadros de ira, cuadros de irritabilidad extrema, porque hay un exceso de calor y entonces hay fiebre, hay úlceras, hay ardor. Y cuando capa se agrava, entonces vamos a tener estancamiento de humedad. Hay congestiones, hay obesidad, aparición de tumores y mentalmente lo que encontramos es avaricia o apegos y dependencias. A diferencia de los modelos convencionales que suelen diagnosticar la enfermedad en etapas tardías, el Shat-Kriya-Kala permite una intervención temprana. Este modelo describe cómo los doshas agravados interactúan con los tejidos, o bueno, en realidad con los datos, que ya dijimos en alguna ocasión anterior, que es donde se sustenta el cuerpo, no tanto un tejido, no tienen un equivalente a los tejidos como los conocemos en Occidente. Y bueno, este agravamiento es un proceso patogénico conocido como dosha dusha samyurchana. Analicemos las primeras tres fases, que ocurren predominantemente en el tracto gastrointestinal y el sistema circulatorio. La fase 1, Sanchaya,
nos explica cómo el dosha agravado se va acumulando en su sitio anatómico principal. Por ejemplo, vata en el colon o pita en el intestino delgado. Y la sintomatología es subclínica. El paciente suele presentar una aversión natural a las causas del desequilibrio y un deseo por las cualidades opuestas. En la fase 2, el dosha continúa acumulándose hasta alcanzar un punto de saturación y licuefacción. La tensión en los sitios primarios aumenta, intensificando los síntomas locales, pero el problema todavía no es sistémico. En la fase 3, prasarara, hay una propagación o diseminación. El dosha se desborda de su sitio de origen e empieza a ingresar el sistema vascular y linfático. Pasa hacia los latus, rasa y racta. Y en este estadio de desequilibrio, este desequilibrio va viajando por todos los canales del cuerpo a través de los shrotas, buscando espacios donde asentarse. Hay un transporte de toxinas. Las siguientes tres fases marcan la entrada de la patología a los tejidos y la manifestación clínica. En la fase 4, Sthana Samraya, hay una reubicación o localización. El dosha circundante se encuentra con una área de baja inmunidad o un tejido defectuoso, que en sánscrito lo conocemos como kavaiguna, y al localizarse ocurre una mezcla patológica real entre el dosha y el dhatu. Y en esta etapa es donde se manifiestan los síntomas prodrómicos. Es el inicio de la enfermedad estructural. En la fase 5, Vyakti es la manifestación. Aquí hay una pelea entre la patología y la resistencia del tejido y gana la patología. Se manifiesta con signos o síntomas clínicos completos, conocidos como ropa, y en este punto la enfermedad es claramente identificable y clasificable bajo la nosología médica moderna. Podemos entonces diagnosticar asma, diagnosticar diabetes, depresión o cualquier otra patología. En la fase 6 vienen las complicaciones. Veda. Si la enfermedad no se detiene, se vuelve crónica, se vuelve destructiva y el tejido subyacente sufre daños severos e irreversibles. Aparecen las complicaciones secundarias, upadrava, y la condición puede volverse incurable o requerir manejo paliativo. Por eso tenemos un sistema diagnóstico de 8 elementos que incluyen no solamente el examen de la imagen, sino también voz y constitución física, para conseguir una imagen integral de la condición energética y corporal, tener un diagnóstico acertado y una forma de atender la patología subyacente. No podemos dejar de lado la dimensión sutil de la etiología, ya que la patogénesis ayurvédica no se limita al cuerpo físico. La vitalidad de los tejidos depende del prana, la energía vital básica, la cual, como sabemos, no circula por las arterias o venas, sino a través de una intricada red anatómica sutil compuesta por miles de canales denominados nadis. En esta vasta red, el flujo homeostático depende del equilibrio entre dos nadis primarios que flanquean el canal de Sushumna. El primero es Ida, que es el canal lunar de naturaleza fría, asociado a procesos anabólicos y parasimpáticos, y el segundo es Pingala, un canal solar de naturaleza térmica vinculado a procesos catabólicos y simpáticos. Es aquí donde el factor psicológico adquiere mayor importancia. En la fisiología ayurvédica, las emociones suprimidas o no procesadas, como la ira, el miedo, el dolor profundo, el trauma, no simplemente desaparecen, sino que actúan como constrictores físicos directos de ida y pingala. Y este bloqueo altera severamente el flujo del prana, lo que a veces deprime a Agni, nuestro fuego digestivo, a nivel celular. Esta cascada de eventos bioquímicos y energéticos asegura que las emociones reprimidas se metabolicen de forma incompleta, convirtiéndose invariablemente en ama, que ya habíamos dicho que son toxinas. Por lo tanto, la represión emocional no es solo un factor de riesgo sutil, sino un agente etiológico directo y contundente que generará sí o sí la cristalización de un cuadro clínico estructural al forzar a los doshas a desbordarse hacia los datos. A diferencia de la medicina convencional que se estaciona en la curación del nivel 1, atendiendo a la enfermedad mediante el manejo de los síntomas, en Ayurveda no solo está el tratamiento de la enfermedad que recibe el nombre de Arogya y consiste en la intervención clínica directa para desmantelar el Samprapti, esta patogénesis, equilibrar los doshas agravados y purgar el ama de los tejidos, sino que hay 3 niveles más. El segundo nivel es la prevención, Raksana,
que busca blindar homeostasis metabólica mediante el ajuste estricto de los hábitos de vida, la dieta y asegurando que el acné se mantenga robusto para evitar recaídas. En el tercer nivel nos enfocamos en la calidad de vida y en la longevidad. Vayastapana. Aquí entran en juego las terapias de rejuvenecimiento celular o rasayana, cuyo objetivo es nutrir a los datos más profundos para cultivar hojas y que la esencia pura de la vitalidad y la inmunidad se mantengan fuertes. Finalmente, el cuarto y más profundo nivel del desarrollo es la conciencia o moksha, que, bueno, también significa liberación. Si recordamos que la raíz etiológica primaria es el prajnaparatha, el crimen contra la sabiduría, la verdadera curación exige cultivar el atributo sattva para despejar la mente. Y es que en Ayurveda la salud física perfecta no es el objetivo final, sino el vehículo fisiológico necesario para el desarrollo espiritual y la erradicación definitiva del sufrimiento mental. Bueno, estas son mis referencias y quiero cerrar recordando que la relevancia clínica de comprender el Samprapti radica en la medicina preventiva e interceptiva. Como futuros profesionales de herbolaria y fitoterapia, el reconocimiento de Sanchaya y Prakopa nos permite utilizar protocolos terapéuticos y fitofarmacológicos para desmantelar el proceso patogénico mucho antes de que se requiera suprimir síntomas orgánicos graves. El tratamiento verdadero no es erradicar el síntoma, sino revertir el proceso dosha, dusha, samyurchana. Hasta pronto.